de alma todavía, ni de espíritu tampoco, ¿sí? Es un aire nada más, lo que le mantiene con vida. Bien, no conocen parte fisiológica del pulmón, simplemente es un aire que Dios le da, nada más. Bien, ok. Ahora Hermano con... Gregorio, cierre el micrófono, hermano Gregorio, gracias. El trabajo de... Bien, bien, muchas gracias. Continuando con el relato. Entonces dice así en el Génesis 2:9, y en medio del jardín el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, micrófono. Es que lo raro es que ni me sé ni acá. Bien, entonces, ¿recuerdan ustedes que en el capítulo 2 del Génesis, que ya tenemos un corte yavista, una tradición yavista, Yahvé quiere alejar, separar a todas las divinidades existentes? Entonces, a Adán y a Eva les da una orden. Por si acaso, no estoy diciendo con esto que el texto sea histórico, pero este es el relato literario de la Biblia, ¿sí? Dios le da una orden a Adán y a Eva, que pueden comer de cualquier árbol, pero hay un árbol del cual no pueden comer, del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Bien, ahora bien, dice así, Génesis 2, 16, 17. Dios impuso al hombre este mandamiento. Puedes comer de cualquier árbol del jardín, pero no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comieres de él morirás sin remedio. ¿Qué quiere decir el texto? Que ese árbol es un árbol literal. Técnicamente, en la forma literal del texto me refiero, literaria del texto, perdón, sí, pero ¿es un fruto? No. Empezando porque el texto no habla de ningún fruto, ni de ninguna manzana, ni de higos, ni de uvas, ni nada de eso. ¿A qué se refiere el texto? Recuerden ustedes cuando hablé de la diosa Asherá, que tenía una particularidad, es que Asherá era la diosa del conocimiento del bien y del mal. Entonces, los antiguos israelitas tenían por costumbre tallar en árboles la imagen de Asherá. ¿Cuál imagen? La que ustedes vieron aquí, esta de aquí, la de la diosa Asherá. Esta imagen de él, de Asherá y de Yahvé, eran talladas en piedra a la entrada de los templos, a la entrada de las casas y a las entradas de las ciudades, como elementos guardianes, ¿sí? No existe para esa época el concepto de un Dios espiritual, eso no existe. Ellos no miran al cielo para rezarle a los dioses. Ellos tienen a los dioses en sus manos. Ahí están los dioses tallados en piedra. De hecho, tenemos imágenes de divinidades, como por ejemplo Pazuzu, que las utilizan como de cadenas, la utilizan como cadenitas, como utilizamos nosotros los católicos un crucifijo, por poner un ejemplo. Asimismo ellos lo hacían, ¿ya? Utilizaban las divinidades en físico, no pensaban ellos en una divinidad espiritual. Entonces, ¿a qué se refiere el texto? La idolatría. El pecado de Adán y de Eva no es comer un árbol, un fruto de un árbol. No es el pecado de la sexualidad como se ha escuchado por ahí. ¿Por qué se argumenta el pecado de la sexualidad? Eso es una tradición principalmente cabalística del mundo judío. Pero en realidad, desde el contexto académico, lo que quiere decir el texto es que Adán y Eva, o mejor dicho, la humanidad cometió el pecado de idolatría. Cuando Yahvé te dice que solamente a él tienes que adorarlo, resulta que le empezaron a adorar a Asherá, la diosa del conocimiento del bien y del mal. Asherá era la diosa en potencia, la única que podía quitarle adeptos a Yahvé. Era la única, ¿no? Entonces, es por eso que Dios prohíbe el culto o la adoración a Asherá. Aquí también podemos ver a Asherá del lado izquierdo. ¿M? Entonces ya tenemos ahora sí una definición clara a qué se refiere el pecado de Adán y Eva. Olvidémonos de la manzana. El pecado es idolatría. Idolatría hacia la divinidad de Asherá. Yahvé tuvo esposa. Basándonos en el texto, sí. ¿Por qué? Porque, repito, Asherá era la esposa de él, pero cuando se logra erradicar a él, Yahvé absorbe todos los atributos de su padre. Todos. No solo de su padre, sino también de Baal. Todos esos atributos de Baal, que era el dios de la fertilidad, lo adquiere Yahvé.
Los seguidores de Yahvé, todo le dan a Yahvé. Por consecuencia, la esposa de él, que era Asherá, pasa a ser la esposa de Yahvé. Tenemos textos bíblicos, por si acaso, para esto. Por favor, el micrófono, si podemos apagarlo. Ya. Por ejemplo, esta creencia de que Yahvé tuvo esposa no es única en el mundo israelita. En el mundo del hinduismo, Shiva y, y Parvati con Vishnu, por ejemplo, y también con Lakshmi, o también, por ejemplo, en la cultura egipcia, donde el dios Amón tenía a su esposa Mut, o en la Sumeria, Marduk y Sarpatnitu, o también en el mundo griego con Zeus y Hera, y en Roma con Júpiter y Juno. Es decir, que en todas las culturas el dios varón tuvo una esposa. Así que esto no es ajeno en el pueblo de Israel. Asherá pasa a ser la esposa de Yahvé. Profesor, ¿quiere decir que verdaderamente Yahvé tiene esposa? No, obviamente que no. Yahvé para los, ya aquí hablo como católico, que soy. Obviamente Yahvé es un Dios espiritual, por consecuencia no tiene esposa, ¿sí? Pero estamos hablando en la parte literaria. Yahvé es, ellos creían que Yahvé tenía esposa. Miren, por ejemplo, este texto del Deuteronomio 16:21. No plantarás para ti como cipo, y entre paréntesis pongo Asherá, ninguna clase de árbol junto al altar de Yahvé tu Dios que hayas construido para ti, y no te erigirás una estela, cosa que Yahvé detesta tu Dios. Miren, chicos, la palabra cipo es la palabra que aparece en sus traducciones, en la Biblia de Jerusalén, por poner un ejemplo. Pero si ustedes observan el texto en su contexto hebreo, en su lengua hebrea, la palabra que aparece es Asherá. Asherá. ¿Por qué los traductores cambiaron cipo por Asherá? Supongo que cipo es un árbol. Bien. Entonces, ¿qué nos enseña el texto? Que ahí donde se planta un árbol de Yahvé, se planta también un árbol para Asherá. Están juntos, como esposo y esposa, están inseparables, irremediablemente, íntimamente unidos, perdón, ¿sí? Y ellos lo hacen en forma de estela. Ustedes pueden ver abajo las estelas, ¿sí? Acá abajo está la estela de Hammurabi. Estas son estelas, ¿ya? Y Yahvé y Asherá siempre están juntos, siempre. Bien. Hasta ahí, chicos, ¿está claro? Sí, gracias. Bastante claro, profesor. Bien, entonces, continuemos. Sigamos con el relato de la creación. Dice Dios, dice el texto, perdón, que Dios creó al hombre y a la mujer, pero mientras que por un lado del relato de la tradición eloísta dice que creó al hombre y a la mujer al mismo tiempo, en la tradición yavista dice que crea al hombre, pero después, con el pasar del tiempo, al ver que el hombre se siente solo, crea a la mujer de la costilla del hombre. Ese es el relato tradicional y español que nosotros podemos leer en la Biblia. Ahora bien, ¿verdaderamente salió de la costilla de Adán Eva? ¿Qué dice el texto en su lengua original? La palabra costilla que nosotros traducimos como costilla es cela. La palabra cela que aparece en Génesis 2:27 es una palabra que tiene su singular o su sinónimo, por así decir, su sinónimo mejor, como del griego priapi. En el ámbito médico, cuando una persona, un varón, tiene una erección prolongada e involuntaria, que normalmente suele ser por un trauma de columna, en fin, eso se llama priapismo, donde los cuerpos cavernosos del miembro viril se encuentran extremadamente llenos de sangre y eso evita que el falo masculino se haga flácido, sino que se mantiene en erección prolongada. Hay que dar antiinflamatorios, en fin. Entonces, en la mitología griega, Priapi era el dios, era un dios griego que, si ustedes lo buscan en internet, este dios tiene el falo o el miembro viril masculino de una manera extremadamente grande, ¿sí? Entonces, Cela es una palabra íntimamente relacionada con esto, con Priapi. Cela tiene varios significados, indudablemente. Puede ser pene, puede ser costilla, pero tiene una condición, es una protuberancia que sale
del lado externo del cuerpo. Es decir, es una protuberancia que sale del cuerpo. Puede ser la nariz, puede ser la oreja, ciertamente. Ahora, si muchas palabras contienen o forman parte como diversos significados de la palabra cela, ¿cuál es la palabra que debemos poner en el texto? Los traductores modernos pusieron costilla, porque es una palabra no vergonzosa, que no causa ningún tipo de censura, ni un tipo de rubor. Pero, ¿era costilla? Bien, según los académicos, no, por una sencilla razón, y para esto hay que entender lo que ellos creían. Los antiguos israelitas creían, porque veían, que todos los mamíferos, animales, tenían un hueso en el pene. Le llamaban hueso peniano o el báculo. Entonces ellos dijeron, se hacían estas preguntas, ¿no? Si ellos lo tienen, nosotros también tuvimos que haberlo tenido, porque ellos se miran y dicen, ya no lo tenemos. Entonces, si ya no lo tenemos y lo tuvimos, quiere decir que en algún momento lo tuvimos y alguien nos lo tuvo que haber quitado. Ese hueso peniano. Entonces, ese tuvo que haber sido solamente Dios. Y para que Dios me lo haya quitado, tiene que haber habido un castigo. Y para que exista ese castigo, tuvo que haber habido una causa. Entonces, ellos plantearon la desobediencia de Adán y Eva, cuyo acto fue la idolatría. Perdón, perdón, me confundí. El acto de Adán que se siente solo, vamos a crearle a la mujer, entonces esta sale de ese hueso. Entonces, como ya sale de ese hueso, es la respuesta que tenemos al por qué hay ausencia de ese hueso en los mamíferos humanos. Y le dan esa respuesta. ¿Esto quiere decir que es verdad? Obviamente que no, pero es lo que ellos piensan. Entonces, dicho de otro modo y de forma resumida, ellos creían que Eva salió del pene del hombre. ¿Ya? Es la palabra más concreta de acuerdo a lo que ellos creían. Pero los traductores prefieren poner costilla. ¿Por qué? Porque cela también se puede traducir como costilla, ciertamente. También. Pero ellos no están pensando en costilla. Ellos están pensando en lo que conocen, que es el báculo o hueso peniano que ellos sí conocen. Bien. Siguiente. Dentro del texto de la creación, ¿quién es la serpiente del paraíso? ¿Es Satanás? No. Al menos no cuando se escribe el texto. ¿Por qué? Porque estamos en el siglo sexto, año 500 y un poquito menos, cuando el pueblo de Israel no conoce a Satanás. Es como en el texto de Job, no conocen a Satanás. Entonces, ¿quién es esa serpiente astuta que dice Génesis capítulo 3, versículo del 1 al 15? ¿Quién es esa serpiente? Es una serpiente, literalmente. Es una serpiente. No es el diablo. ¿Sí? No es el diablo. Los antiguos israelitas, igual que todas las culturas, creían que la serpiente, por sus diversas cualidades, como la de regenerar su piel, por ser un animal muy sagaz, en fin, era un animal divinizado. Era un animal que también estaba relacionado con la divinidad, con la vida. Como ellos se regeneraban, creían que nunca morían. Entonces lo enfocaban con la vida eterna incluso. Bien, pero ellos iban más allá. Ellos, en virtud de las mitologías que los circundaban, ellos creían que las serpientes tenían alitas o que tenían patitas. E incluso tenemos imágenes egipcias de serpientes con miembro viril, con falo o con pene, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, la representación de la serpiente en el mundo antiguo es muy diversa, muy diversa. Entonces, por eso es que, y así solamente se puede entender por qué en el Génesis 3, 14, 15, el castigo que Dios le da a la serpiente es que precisamente ya ahora se va a arrastrar. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuándo han visto ustedes una serpiente volar? Nunca. ¿O una serpiente que camina en dos patas? Nunca. Ellos, los israelitas, solo conocían serpientes que se arrastraban, es lo que ellos veían, pero tenían en su cabeza, de acuerdo a las mitologías, que la serpiente volaba. Y al igual que la costilla y el pene de que hablamos hace rato, ellos tuvieron que dar una respuesta al por qué ya la serpiente no vuela. Ah, es que Dios la castigó y la castigó por esto. Y le dan una respuesta a algo que ellos no conocen. Aunque nunca han visto una serpiente volar, ellos creen que verdaderamente volaban, pero le tengo que dar una respuesta. Y la respuesta es que Dios la castiga. Entonces por eso ya no vuela. Miren ustedes aquí una imagen de la serpiente del mundo griego, perdón, del mundo egipcio. Aquí está la serpiente Apophis,
que constantemente trata de tragarse al dios Sol, al dios Ra, al dios más importante. El Sol siempre va a ser el dios más importante, incluso en el mundo israelita, el Sol también se lo adoraba, el Sol y la Luna. Observen ustedes, esto es la puerta de Insta, esto es en el poema del Enuma Elish, donde se habla de la serpiente, el gran dragón, Mushushu en Babilonia, ¿sí? Miren ustedes la serpiente, esta serpiente tiene una característica, tiene patas. Observen ustedes, tiene patas, tiene cola, ¿sí? No tiene alas, pero tiene patitas. Miren aquí esta serpiente en el mundo griego, ¿ah? Es decir, está en todos lados y es un dios, ¿sí? El dios Catmos. Miren ustedes acá, por ejemplo, la serpiente que habla el texto de Isaías 27:1. En aquel día castigará Yahvé con su espada grande y sólida y fuerte a Leviatán, serpiente huidiza a Leviatán, serpiente tortuosa, matará al dragón que mora en el mar. Esto es mitología, chicos, esto no es verdad. Ellos creían que existía un dragón serpiente que tiene alas, tortuosa y que vive en el océano, ¿sí? Yo por ahí una vez vi, me mandaron un video para que lo analizara. Creo que fue mi hermano Gonzalito, me parece que fue sobre el Leviatán, ¿verdad? Y que hablaban de que habían escuchado en el fondo del océano un sonido, unos sonidos, aparentemente será el gran Leviatán que se encuentra en el océano, ¿no? Entonces tú te pones a pensar, ¿no? O sea, eso es lo que pasa porque la gente que, en este caso, la persona que hace el video, no analiza esta parte del texto histórico, ¿no? Y no toma en cuenta que en realidad esto es mitológico, no es histórico. Pero como en Occidente tenemos la mala costumbre de creer que todo tiene que ser histórico, ¿verdad? Y nos olvidamos que existen midrash, que son parábolas, que existen fábulas, leyendas y mitos, entonces creemos que todo es histórico. Pero no, el relato es estrictamente mitológico. No existe el Leviatán. Es un mito, es una serpiente que ellos creían dragón, que incluso ellos creían que este dragón botaba fuego por la boca. Dígame, ¿alguien de ustedes alguna vez ha visto un animal de esos en el océano? Jamás, nunca, eso no existe, pero para ellos existe, ¿ya? La serpiente siempre está relacionado con el dragón, siempre. Observen ustedes aquí a Isis y la serpiente, ¿sí? Está en todas las culturas, está en todas las culturas. Incluso aquí está la serpiente junto con Afrodita cerca de su vello pubiano. ¿Sí? Afrodita, diosa del amor, ¿verdad? De la sensualidad. Ahí está la serpiente, cerca del vello pubiano. ¿Sí? Siglo I después de Cristo. Este es el castigo que Dios le da a la serpiente. ¿Bien? Aquí vemos la tumba de Ramsés VI, serpientes con alas en el mundo egipcio. Miren ustedes, serpiente con alas. En antes vimos una serpiente con patitas. Ahorita serpiente con alas. Miren esta serpiente mítica con alas también, que es la misma de Nantes, de la puerta de Babilonia, de Instar. Miren esta serpiente, tiene falo, observen ustedes el pene de la serpiente, se encuentra aquí, observenlo, en el mundo egipcio. Tiene patas, esta es más completa, tiene manos, tiene pene, tiene patitas y tiene cola, observen. Qué maravilla de imagen. Sí. Entonces la serpiente no es ajena en el texto del Génesis, por algo el autor la pone. El autor no está pensando en el diablo, ni lo conoce siquiera. El autor solo está pensando en esto, que es lo que conoce. Sí se va entendiendo, ¿no? Entonces, si no está pensando en el diablo, ¿por qué creemos que es el diablo? Bien, la primera vez que un escritor sagrado relaciona a la serpiente con el diablo no es Pablo, es este libro, Sabiduría. Sabiduría capítulo 2, versículo 23-24. Por primera vez, un escritor sagrado, que por supuesto no sabemos quién es, resulta que relacionó a la serpiente con el diablo. ¿Por qué? Porque cuando se escribe el texto de la sabiduría, que es en torno al año quizás siglo segundo, siglo primero antes de Cristo, ya el pueblo judío ha sido invadido por la cultura helénica y en consecuencia elementos alegóricos importantísimos como el cielo, el infierno, el alma, inmortalidad del alma, el diablo, ángeles, fantasmas, vida eterna, todo eso llega a Israel. El pueblo de Israel no nace con nada de estas cosas, ni eternidad existe siquiera. La palabra leolán en hebreo no significa eternidad. Después la traduciremos como leolán, por eso Melquisedec
es Leolán, sacerdote para siempre, pero solo mientras vive. Es lo que piensan los antiguos israelitas. Que dicho sea de paso, era Melquisedec, era el sacerdote del dios El, no del dios Yahvé. Pero luego van a ver los cambios, ¿verdad? Luego van a ver los cambios. En Jesús es diferente. Cuando se habla de que Jesús es sacerdote a la orden de Melquisedec, se utiliza la palabra eternamente en el sentido griego. Por eso es que a Jesús se lo utiliza eternamente en el sentido literal del texto, es decir, es eterno por siempre, incluso después de muerto, por la eternidad. Ya cambia el sentido de la palabra, ya no es un leolán en hebreo, ya es eternamente como tal. Entonces, volviendo al tema, la serpiente aquí se la relaciona por primera vez con el diablo. Y Pablo, Pase, pase. los audios, por favor. Uy, Pablo, que es un judío, pero un judío helenizado, obviamente va a tomar este texto. Este es un texto apócrifo, dirán los protestantes. Sí, es un texto apócrifo, pero lo utiliza Pablo. Y no solo este, utilizará los de los 7 libros llamados deuterocanónicos, que ellos le llaman apócrifos, los van a utilizar los escritores del Nuevo Testamento. Y Jesús y los apóstoles. ¿Por qué? Porque Jesús, los apóstoles y los escritores del Nuevo Testamento viven en un mundo judío griego. Toda la cultura está rica, impregnada del mundo griego. Lengua, fiestas, tradiciones, forma de vestir incluso, etcétera. En el mundo griego. Es importantísimo. Entonces, miren ustedes, chicos, que los elementos más importantes para nuestra fe cristiana, como lo es la inmortalidad del alma, el cielo, el infierno, es decir, toda la escatología, es del mundo griego, no del mundo judío. Y así lo quiso el Señor. Jesús lo recogió todo eso. ¿Ya? Ok, entonces, aquí ya tenemos la respuesta de dónde por primera vez se relaciona a Satanás con la serpiente del paraíso. Es en el libro de Sabiduría. No es en el mismo libro del Génesis, eso es un error. No es en el mismo libro del Génesis. El escritor del Génesis no tiene ni la menor idea de que ese es Satanás. Ni la menor idea. Aun cuando el texto es inspirado por Dios. ¿Sí? Bueno, yo no me voy a detener en esto porque son libros, puse aquí, pero es muy largo. A raíz de esto existieron libros como por ejemplo La vida de Adán y Eva del siglo I, donde van a explayarse más en el relato de la serpiente. Yo no me voy a detener en esto, ¿sí? Porque hay mucho, esto de aquí, déjenme pasar, permítamelo, espérenme, permítamelo. Hay el Apocalipsis de Abraham, que por primera vez a Satanás se lo va a relacionar con Azazel, y esto es un error, porque Azazel no es un demonio, ni es una serpiente, ni es un dragón. Azazel es un rito de expiación que se lo realizaba en las fiestas de expiación, en los días terribles o el Yom Kippur, y no era otra cosa más que un ritual para eh, la divinidad, en este caso para el dios El, Azaz, El, para calmar o aplacar la ira del dios El, que primero fue de un dios hitita, hitita y que luego pasa a la tierra de Israel esta práctica de expiación donde se introduce dos machos cabríos con un león rojo, se lo tira al desierto, uno para Yahvé o para el dios El y otro para Azaz, es decir, para que éste expíe los pecados del pueblo, pero bajo ningún modelo de un demonio. Pero observen ustedes que este texto del Apocalipsis de Abraham, que es un texto apócrifo del siglo I antes de Cristo, relaciona. Aquí hay cambios. Repito, ¿por qué se dan estos cambios? Por el mundo helénico. Entonces aquí ya se relaciona a Azazel con un demonio. Y ustedes escucharán y podrán poner en videos de YouTube, Azazel es un demonio, pero no es un demonio. No es un demonio. Es un ritual. Nunca fue un demonio. Eh, Aquí en el libro de Abraham, en esta Apocalipsis, se habla por primera vez del racimo de uvas, ¿sí? De ahí viene la idea de que no era una manzana, era una uva. Bueno, la gente no se lo inventa de loco, aquí está el texto. Ok. A ver, y para ir terminando el relato de la creación, me voy a centrar en esta partecita del asesinato que le comete Caín a Hebel. Bien. Eh, el relato dice así: conoció el hombre a Eva, su mujer. La palabra conocer significa tener sexo. Eso significa la palabra conocer, ¿sí? El escritor no tiene que explicarte. Conocer, entre paréntesis, significa tener sexo. No te lo tiene que explicar porque el escritor
sabe que el pueblo al que va dirigido conoce el contexto, ¿sí? No tiene por qué explicártelo. Conoció el hombre a Eva, su mujer, que concibió y dio a luz a Caín, y dijo, he adquirido un varón con el favor de Yahvé. Volvió a dar a luz y tuvo a Hebel, su hermano. Fue Hebel un pastor de ovejas y Caín un labrador. Pasó algún tiempo y Caín hizo a Yahvé una oblación de los surdos del suelo. ¿Quién empieza haciendo la oblación? No es Hebel, es Caín. Él tiene la primera intención. También luego lo hizo Hebel, claro, imitando a Caín, una oblación de los primogénitos de su rebaño, de la grasa de los mismos. Pero Yahvé miró con propicio a Hebel y su oblación, mas no miró con propicio a Caín y su oblación, por lo cual se irritó Caín en gran manera y se abatió su rostro. Entonces dijo Yahvé a Caín, ¿por qué andas irritado? ¿Y por qué se ha abatido tu rostro? ¿No es cierto que si obras bien podrás alzarlo? Mas si obras bien, a la puerta está el pecado acechando como fiera que te codicia y a quien tienes que dominar. Bien, partamos por decir que el relato no es histórico. Es decir, el relato tiene un significado mucho más profundo que un simple acontecimiento histórico. No es que verdaderamente un Caín mató a un Hebel, eso no existe, es un relato literario. Bien, Caín, ¿qué profesión tiene? Caín es ¿qué dice aquí? Es un labrador, ¿sí? Es aquel que cultiva, que labra la tierra. Por tanto, quiere decir que su trabajo es la agricultura. ¿Y en dónde vive el agricultor? En la ciudad y en el campo, donde puedes cultivar. En cambio, Hebel es un pastor de ovejas, es un beduino. ¿Dónde viven ellos? En el desierto, en la parte más apartada. Caín le puede dar a Yahvé como ofrenda un becerro. Por supuesto que no, porque eso no es su trabajo. Caín le da lo que él cultiva, y lo que él cultiva es lo mejor que cultiva, mientras que Abel le da lo mejor que tiene. Abel no le puede dar manzanas, ni tomates, ni pimientos a Yahvé, porque ese no es su trabajo. Su trabajo es ser pastor de ovejas. Le da una oveja. ¿En qué parte del relato dice que la ofrenda de Caín fue una ofrenda, eh, digamos, poco sustanciosa, quizá la más desinteresada, una ofrenda mínima, en el sentido de que es lo último que le dio? Es como que lo que te sobra es lo que te doy. En ninguna parte del texto, y sin embargo, eso es lo que nosotros hemos venido aprendiendo. Pero si ustedes ven el texto, en ninguna parte de eso dice el texto. En realidad, ambos le dan lo mejor que tienen. Pero hay una causa por qué ella a veces molesta con la ofrenda de Caín. Entonces vamos a entender que el escritor sagrado, que no sabemos quién es, lo único que quiere decir es que ellos tienen un pensamiento muy claro y totalmente definido, que es el siguiente. La gente que vive en el pueblo, que vive en la ciudad, en el campo, es una gente mala, porque en la ciudad hay todo tipo de perdición, alcohol, eh, robo, hay también lo que es, ¿cómo es que se llama esto? Como por así decirlo, ay, se me va la palabra ahora. Si yo te quiero vender una libra de tomates que vale $1 y yo te digo vale 5 y te robo, ¿cómo es que se llama? Estafa. Hay estafas. Culturas, Es decir, la exacto, cultura. exacto. Es decir, en la ciudad abunda el pecado. En cambio, la gente que vive en el desierto es una gente desinteresada. El que vive en el desierto no anda preocupado por tener un televisor, por tener dinero. Lo único que le interesa a la gente que vive en el desierto es la comida con que vivir. Y no es comida en opulencia, porque no pueden tener, por ejemplo, 2 libras de carne en el desierto, porque se les pudre a las horas y no les sirve de nada. Ellos necesitan comida que les pueda sobrevivir durante semanas. ¿Y cuál es esa comida? El pan y el vino. Ahora entienden por qué ustedes la Pascua se celebraba en el desierto y esa es la Pascua que nosotros celebramos en la Eucaristía, pan y vino. O sea, tienen razones, esto tiene un trasfondo histórico importantísimo. Es decir, el pan y el vino como fuente de la fiesta de la Pascua tiene estos antecedentes. Tradiciones beduinas. El pan sin levadura te puede durar semanas y meses. No así cuando tiene levadura, porque la levadura te fermenta el pan y te lo daña. Por eso Jesús decía, no sean como los fariseos,
que son como las levaduras que dañan, la pudren la comida, ¿ya? Este, perdón. Entonces, este, el vino, el vino, el vino con su alcohol evita que germinen también elementos que vayan a destruirla. Es por eso que el agua no era muy aprovechable. Más allá de que en el desierto había poca escasa agua, sí habían agua y oasis y todo eso, pero el agua era contaminada, no era agua potabilizada. Por lo tanto, enfermarse con el agua era muy común y la gente se moría. Entonces, el agua y el pan y el vino era fundamental para un beduino. Pero esta gente que vive en el desierto es gente que vive apegada a Dios. En el desierto no tienes distracciones, no hay mujeres que te distraigan, no hay un iPhone, un celular, un WhatsApp que te distraiga. Estás solo con Dios. Entonces tienes ocasión para meditar, para contemplar, para rezar. Entonces eso es lo que a Dios le agrada. Entonces el asesinato de Caín y Hebel, lo único que quiere decir, aunque demasiado superficial, que quiere decir el texto, y eso es lo que te quiere decir el escritor sagrado, es que Dios aborrece a la gente de la ciudad, pero ama a la... Por eso Jesús se va al desierto a orar. Por eso Juan el Bautista vive los esenios en tiempos de Jesús, se van al desierto a esperar la venida, es decir, en el desierto habita Dios. Sí está claro el relato de Caín y Hebel, ¿sí? Entonces, no es por la ofrenda como tal, no es que te quieren dar a entender un pensamiento muy, pero muy arraigado, y es que la gente del desierto es la gente que a Dios le agrada. Cuando Caín le dice a su hermano Hebel, vamos al campo, le dice, y estando fuera en el campo, Caín se levantó contra su hermano Hebel y lo mató. Y Abel le dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y él le respondió, no sé, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Bien, miren chicos, las palabras la conoció, que se utiliza en el texto de Lucas, por poner un ejemplo, o acostarse con, o entrar en, o vamos al campo, son palabras eufemísticas, que significan literalmente tener sexo, tener relaciones sexuales. El escritor sagrado no tiene que explicarte esto. Cuando le pone, Caín le dijo a su hermano Hebel, vamos al campo, entre paréntesis, vamos a tener sexo. El escritor sagrado no tiene esa intención, no te lo va a poner, porque entiende que el que está leyendo el texto sí lo entiende, sí me hago entender. Entonces, la expresión vamos al campo significa vamos a tener relaciones. Repito, esto es lo que ellos creían. Ellos creían, o así está en el relato literario, de que en realidad Caín quería violar a su hermano. Por si acaso esto no es algo descabellado, ¿no? Ni algo que yo me lo he inventado, por si acaso. Pero si ustedes observen, váyanse a la Biblia de Jerusalén y van a ver ahí un asterisco en este relato y se van a dar cuenta que esta palabra vamos al campo no aparece en el original hebreo. ¿Por qué? Porque ellos entendían que esta palabra era o significaba eso, vamos a tener relaciones. Entonces lo omitieron, pero en el texto griego vuelven a ponerlo. Pero para el texto griego, esta palabra vamos al campo significa vamos al campo, no vamos a tener sexo. Son dos culturas diferentes. Es lo que pasaría ahora. Si yo le digo a Gonzalo, Gonzalo, vamos al campo, tú entiendes que yo te estoy invitando a una finca, a pasar bonito, a comer frutas, a treparnos a un árbol, a conversar en una hamaca. Acá le decimos hamaca a una especie como una sábana larga que se cuelga y uno se empieza a maquiar, ¿verdad? Se llama amaquiar, precisamente se llama eso, ¿no? Eso es ir al campo, ¿no? Vamos a ver las vacas, qué sé yo. Pero, ¿por qué? Porque eso es nuestra cultura. Pero en ellos, para ellos, vamos al campo significaba tener sexo, ¿sí? Entonces, por eso el texto original hebreo lo omite, lo saca, pero el texto griego lo vuelve a poner, porque para ellos no significa ningún tipo de, de prejuicio ni complicación, porque para ellos es vamos al campo de verdad, ¿ya? Yahvé habita en el desierto. Miren lo que dice Isaías 43. La voz que clama en el desierto, preparad y vayan al camino de Yahvé, enderecer la calzada en el yelmo para nuestro Dios. ¿Sí? ¿A dónde manda Dios para que la gente se prepare
Es en el desierto. Miren, nosotros hemos leído mal el texto de Juan, cuando dice una voz que clama en el desierto. No, el original no dice así en Isaías. Es una voz que clama y dice, vayan al desierto. Es decir, el profeta no te está invitando, o el profeta no está hablando en el desierto. Está diciendo que vayan al desierto. Hace una invitación a que nosotros vayamos al desierto. Y aquí quiero hacer una parte pastoral muy, muy breve. ¿Los católicos podemos vivir como una seta en el desierto? Claro que sí. Por supuesto que no es de forma literal. ¿Cómo nosotros podemos vivir en el desierto? ¿Sí? Empezando por despojarnos de todas estas eh, elementos físicos, materiales que nos apartan de la presencia de Dios. Y lo digo por experiencia propia. Por si acaso no, yo no soy un hombre contemplativo, ya quisiera hacerlo. Pero tenemos todos los días distracciones, teléfonos celulares, tablets, el trabajo, amigos, en fin, que nos dificulta vivir en el desierto. Pero sí podemos vivir en el desierto. No necesitamos un desierto físico para poder entablar conversación con Dios, contemplación con Dios. Es un trabajo arduo. Yo creo que de todas las ramas teológicas, la teología mística es la más complicada y más elevada. Pero sí se puede, con mucho trabajo. Entonces, a eso nos llamaba o nos invitaba el apóstol, el profeta Juan el Bautista. Es, vayan al desierto. Tenemos que ir al desierto para encontrarnos con Dios, porque a Dios le gusta la gente que vive en el desierto. ¿Sí? Observen ustedes que Dios destruye las ciudades. ¿Sí? Por ejemplo, la ciudad de Nínive. ¿Se acuerdan ustedes que Jonás, ¿sí? No quiere ir a Nínive? Y sí se han dado cuenta ustedes que dicen que porque era desobediente. No, es que Nínive es una máquina destructora. En su tiempo, Nínive tiene el ejército más sanguinario de la época. E incluso tenían una práctica que se hizo muy conocido por Vlad el Empalador o Vlad Tepes, el rey de Rumanía, de donde sale la figura de Drácula, hecha por Bram Stoker en su novela Drácula. Y es que se usaba el empalamiento. Los hititas usaban el empalamiento contra sus enemigos. Entonces no es que Jonás era cobarde o desobediente. Es que literalmente, bueno, en realidad cualquiera tiene miedo, ¿no? Pero más bien fue tan valiente que a pesar de que lo que le podía pasar fue y llevó la palabra de Yahvé, el mensaje de Yahvé. Ese es un profeta. Un profeta no inventa nada ni adivina nada. Un profeta es un naví en el mundo hebreo. Es aquel que lleva la palabra de Yahvé. Vemos aquí Sodoma y Gomorra. El castigo de Sodoma y Gomorra no fue la promiscuidad sexual. Hemos basado solo un texto para decir que era el pecado de la homosexualidad, que es cuando quieren los miembros de Sodoma violar a los dos mensajeros de Yahvé que van a la casa de Lot, pero en realidad el pecado es la inhospitabilidad del pueblo. La inhospitabilidad del pueblo. Ese es el pecado de Sodoma y Gomorra. Ya, mi hermano Ricardo, ya vamos a... Ya, bueno. Eh, ya, yo creo que hasta aquí por cuestión de tiempo podemos hacer una segunda clase, ¿sí? En otro momento. Vamos a dejar por el momento hasta aquí esta primera clase. Vamos a hacer parte uno. En la parte 2 vamos a analizar la marca de Caín, vamos a hablar sobre el diluvio universal y otros temas más del Génesis mismo, ¿ya? ¿Qué les parece? Por lo pronto vamos a quedarnos aquí. Si hay dos o tres preguntas, les pido que sea muy breve, no testimonios, ¿sí? Por cuestión de tiempo, solo preguntas breves y daríamos por finiquitada la primera clase. Si Dios lo permite, ya fijaré con Juanito y con Miguel un segundo tema.